Buenos días a todos y a todas. Nuestra comunicación, porque es conjunta, lo que intenta hacer es una revisión sobre el análisis del fenómeno del acoso sexual desde su inicio hasta la actualidad, entendiendo bueno, su inicio en el momento que empieza a definirse. Pues planteo un índice bastante largo que no me va a dar tiempo seguro, pero bueno, del que quiero pues, hacer unos breves matices pues, para introducirnos en el tema. En primer lugar, por supuesto, y esto ya lo sabemos, el acoso sexual es otra manifestación de la violencia de género, porque la violencia de género, aunque a nivel legal se contemple exclusivamente la violencia en la pareja y la expareja, bueno, a nivel legal dentro de la ley contra la violencia de género. A nivel social, pues entendemos que está conformada por multitud de manifestaciones, violencia institucional, doméstica, laboral, etcétera. Y el acoso sexual en concreto empieza a definirse dentro del ámbito laboral. En su inicio era un problema oculto, porque no había un término que lo definiese. Y es en los años 70 aproximadamente cuando el feminismo americano detecta dentro de los grupos de concienciación y en concreto dentro de un sindicato en el que bueno, pues las trabajadoras empezaron a comentar diferentes conductas que sufrían por parte de compañeros y que no sabían muy bien cómo definirlas. Entonces, pues había desde acercamientos, peticiones de cita, mirada incómoda, algún tocamiento, y claro, pues sucedían todas estas cosas, ellas lo manifestaron en estas reuniones como lo hacían en los grupos de autoconciencia, es decir, intentando extrapolar lo que sentimos como personal hacia lo político, como algo compartido por muchas otras mujeres, ¿no? Y aquí es donde se acuña el concepto acoso sexual, que lo que se plantea es como un concepto paraguas, es decir, algo que envuelve y que permite pues, contemplar dentro muchas manifestaciones, tanto cuestiones muy sutiles como pues, comportamientos mucho más claros, como puede ser un tocamiento, siempre que saltaba lo físico, y eso lo veremos a continuación, es como mucho más evidente. Cuando son comportamientos verbales, las mujeres los sienten al ser más sutiles y ser menos y ser más ambiguos, los sienten pues como no los ven, no los detectan con tanta claridad. Entonces, bueno, aporto una definición sencilla. El acoso se compone de comportamientos verbales, no verbales y físicos, y además uso de amenazas para conseguir un acto de carácter sexual. Estas americanas en un principio dividen el acoso en dos tipos: el chantaje sexual, que sería una amenaza, o tienes esta relación conmigo o no vas a ascender, o tienes esta relación conmigo o no vas a, o te voy a despedir, o bien el acoso ambiental, que era pues todo el clima que se creaba en el entorno laboral por esos chistes, esos insultos, esos comentarios, esas citas, etcétera. Y luego de aquí pues se van desgranando otros comportamientos. Claro, los sociólogos somos muy de meter las cosas en cajones. Y eso lo veremos. Y claro, intentamos clasificar todas las conductas de la realidad social, y esto es muy complejo porque las conductas pues son diversas, ¿no? Pero bueno, comenzamos hablando de acoso sexual y luego vimos que había una diferencia en tanto al acoso por cuestión de sexo, porque el acoso sexual lo que pretende es que tú tengas, pretende el acosador que tú tengas una relación con él de tipo sexual. Sin embargo, el acoso por cuestión de sexo no pretende esto, lo que pretende es denigrarte como mujer. Entonces, pues considera que por ser mujer, por tu género, pues no deberías de estar en ese espacio laboral o en ese espacio académico o, pues bueno, es misoginia. Y el acoso por orientación sexual o por identidad de género sería muy similar a la LGTBI-fobia o a la transfobia. O como ahora también lo llaman por las redes sociales, sería un bullying homófobo o un bullying transfobo o lo que sea si estamos en el ámbito académico. Si estamos en el ámbito laboral, pues sería un mobbing transfobo, etcétera, ¿no? Entonces son conductas que muchas veces intersectan, como veremos aquí. A mí me gusta mucho utilizar ejemplos visuales, entonces igual que utilizo el ejemplo del cajón, que es muy difícil meter estas conductas en cajones, también me gusta utilizar el ejemplo de Matrioska. Y es que las violencias se incluyen unas dentro de otras. Empezamos por algo muy pequeñito que entra dentro de otra cosa más grande, más grande, más grande. La bola va creciendo, es como la bola de nieve, que cada vez va aumentando, ¿no? Y esto se ve muy claro a través del caso Nevenka, que además ahora tiene un documental en Netflix y que además ha sido documentado por Juan José Millás en un libro, etcétera. Entonces, si analizamos este caso, pues vemos primero la ambigüedad.
porque ella en algunas circunstancias no sabe si está volviendo a flirtear con ella, si se trata de un acoso, si no, etcétera. Vemos cómo se intersectan las violencias, porque además de un acoso sexual hay un mobbing, la aparta del resto de sus compañeros. Pero al mismo tiempo también estas violencias intersectan cuando dentro de la persona se dan otras circunstancias de vulnerabilidad. Es decir, si yo soy mujer, pero además soy de una minoría étnica, es posible que en ese acoso sexual se pueda intersectar también el racismo. O si tengo discapacidad o diversidad funcional, pues también puedo sufrir otro tipo de discriminaciones que se pueden relacionar mucho con ese acoso, ¿no? Otro tipo de vulnerabilidades. Otras cuestiones son que la sensibilización hace que seamos más capaces de detectar el acoso. Es decir, en los países del norte de Europa, por ejemplo, las mujeres incluyen muchas más conductas como acoso frente a los países del sur. Y luego, aparte, hablaríamos de temas de doble victimización, que esto suele suceder sobre todo cuando suceden las denuncias. Esto también intentaré hablar un poco durante sobre las teorías explicativas, como tengo poco tiempo, no voy a hablar mucho. Básicamente voy a puntualizar que hay tres grandes grupos. El modelo sociocultural, que básicamente se centraría en el patriarcado, que supone una desigualdad entre hombres y mujeres, y debido a esta desigualdad, pues somos más propensas a sufrir violencia, entre ellas el acoso sexual. Luego estarían los modelos organizativos, que también son aplicables al ámbito académico, que entienden que si el ambiente es más sexista, se pueden favorecer más situaciones de acoso. Entonces, aquí pongo una imagen de un documental que realiza Jordi Évole a una teniente. Para, pues, un poco ilustrar que en un ambiente muy masculinizado como es el ejército, hay más posibilidades de que se produzca acoso sexual y no se denuncie, que en un ambiente mucho más igualitario, eh, pues no solamente una cuestión de número de mujeres que se insertan en el trabajo, sino también de las posiciones de poder que ocupen. Porque en el ámbito educativo, en principio, somos muchas más las mujeres, pero esas posiciones de poder no somos tanto las mujeres. Entonces también esto hay que tenerlo en cuenta. Y luego estarían los modelos multidimensionales, que son aquellos que consideran que hay mujeres que, pues, por su especial vulnerabilidad, porque son pertenecientes a minorías étnicas, porque tienen diversidad funcional, porque tienen una orientación sexual minoritaria, etcétera, pues tienen más posibilidades de sufrir este acoso. Y dentro del acoso académico se hacen otras clasificaciones, aquellas que analizan el alcance del fenómeno y otras que analizan las percepciones de los estudiantes. Pongo algunos ejemplos de publicaciones que hemos hecho en mi grupo de investigación. En el alcance del fenómeno, pues encontramos, y como aquí nos interesa especialmente el ámbito académico, porque muchos de nosotras y nosotros somos docentes, pues bueno, que lo primero que predominan afortunadamente las conductas físicas frente a o sea, las conductas verbales frente a las físicas. Pero también está aumentando muchísimo las nuevas tecnologías y ahora puntualizaré algo más ahí. Colectivos más vulnerables, pues los mismos que comentábamos en la interseccionalidad y en los modelos multidimensionales, orientación sexual, no heterosexual, diversidad funcional, el 75% entre compañeros. Y aquí, claro, decimos, bueno, nos baila un poco esa teoría de que hay un abuso de poder. Pues a lo mejor tenemos que revisarnos también cómo entendemos el patriarcado, ¿no? Pero también aparte de eso, no solamente hay un poder cuando tengo un puesto de superioridad frente a ti, sino también cuando tengo unas posibilidades de que tú promociones o no promociones que no, que no tienen directamente que ver con mi puesto de trabajo o con mi puesto dentro de si soy delegado o delegada, posiblemente tenga otra, o si tengo un contacto, o si me muevo bien, o si soy muy carismático dentro del grupo de la clase, etcétera, ¿no? Y luego, otra cuestión que hemos visto es que no se confía en los organismos escolares, pues para denunciar, buscan otro tipo de apoyo. Las percepciones, las mujeres somos más sensibles, eso sale no solamente en el ámbito académico, sale en todos los estudios en general. La mayoría de las estudiantes pues perciben más la violencia, son, bueno, pues eso. Las situaciones de violencia más intensas se ven más claramente. Cuando el estatus es superior también lo percibimos antes. Y bueno, pues se detectan los estereotipos de género. Si se detectan mejor los estereotipos de género y el sexismo, pues también se detectará antes el acoso. ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías? Pues es una locura. O sea, es una locura porque va tan deprisa que no nos da tiempo a analizarlo. O sea, va por delante. Entonces, conforme van avanzando las nuevas tecnologías, se van utilizando tanto para el bien como para el mal.
y aparecen nuevas formas de acoso. Entonces, hace unos años detectamos, por ejemplo, plataformas como Charroulette, que es una plataforma en la que van apareciendo imágenes, en las que pues, aparecían exhibicionistas, utilizaban imágenes para hacer modificaciones con inteligencia artificial, etcétera. Ahora aparece mucha violencia a través de OnlyFans. Mañana no lo sabemos. O sea, esto es la tecnología Bluetooth. En algunos países se ha utilizado mucho, aquí no se utiliza tanto. O sea, en algunos países, por ejemplo, se ha detectado, y eso podemos empezar a estar pendientes aquí en España porque puede ir apareciendo, mujeres que entran en transportes públicos, tienen el Bluetooth encendido y de repente les llega una imagen pues sexualmente, pues que no interesa, ¿no? Con contenido sexual o violento o lo que sea. Y tú estás en ese transporte público y no sabes muy bien qué hacer, porque claro, no sabes quién te la ha mandado, pero sabes que está ahí, está cerca. Entonces, todo esto pues es muy difícil detectar y es muy difícil prevenir. El tema también de la ambigüedad, porque claro, ¿qué diferencia hay entre el sexting y la sextorsión? O sea, el sexting ya, pues una conducta más sexual, si es consentido. En el momento que no sea consentido, o que me estés haciendo un chantaje, o que utilicen mis imágenes sin que yo lo sepa, pues ya estamos entrando en otras cosas. Y claro, esto está siendo muy complejo, porque bueno, pues ahí pongo algunas noticias, 1 año y 3 meses de prisión por colgar fotos de la novia desnuda en Twenty o de la novia desnuda en Twenty, que Twenty ya ha acabado, pero bueno, sigue ocurriendo, o mandar imágenes a través de un chat, como puede ser el WhatsApp, sin apenas conocer a la otra persona, con pues eso. Entonces, ¿qué nos están diciendo los estudios? Pues un 62,5% de las estudiantes universitarias han sufrido acoso. Este dato, 2019. Bueno, las mujeres que manifiestan haber sufrido acoso se apoyan en algún compañero o compañera. Está fallando la universidad. Tenemos un protocolo aquí en la Universidad de Almería, uno de los mejores de la Universidad Andaluza, y lo digo orgullosa porque he colaborado y porque hemos comparado todos los protocolos de Universidad Andaluza porque fuimos la última y aún así creo que no es lo suficientemente eficiente. Y ahora diré por qué. Luego, vulnerabilidad, el 42% de, de los estudiantes universitarios LGTB. En la Universidad de Valencia, pues un 15,5% había sufrido contacto físico no deseado, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Bueno, prevención primaria. Pues estamos haciendo muchísimas campañas, TikTok, Instagram, etcétera. Prevención secundaria, los talleres. Y hablaremos, bueno, de hace unos días estuvimos haciendo la feria aquí en el centro de la universidad, pues ahí se nos acercan estudiantes y nos cuentan muchas cosas. Entonces, y no van al punto violeta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no van al punto violeta? ¿No? Y luego tenemos el tema de la intervención, ¿no? Que podemos hacer una vez que ya los cauces, los canales formales y los canales informales, que es al que yo me refiero en estos talleres, ¿no? Entonces, en 2017, como igual que señalaban antes en la anterior ponencia, hay como picos en el, pues hay un punto de inflexión en la sensibilización y esto viene por el caso Bernstein. En el momento que sale el movimiento Me Too, pues parece que ya todos conocemos o se extendió el conocimiento sobre lo que supone el acoso. Nos llega acoso sexual en la gimnasia, en la música, trabajadoras de la limpieza, en la política, después el caso de Jenny Hermoso. O sea, entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un taller? Lanzamos una pregunta muy sencilla, que es, dime un acto de micromachismo que hayas sufrido cerca de ti, si es en la universidad, mejor. Y nos sale comportamientos machistas por parte de profesores, tocamientos y agresiones en el campus, uso de las redes sociales con riesgo, acorralamiento en aparcamientos y baños. De hecho, nos han pedido en alguna ocasión que pongamos el teléfono de seguridad en los baños. Se lo comunicamos a la vicerrectora, ella puso los puntos violetas, pero vamos, yo creo que sigue siendo necesario, porque no se sienten seguras. Más miedo al ir a los aparcamientos, no sé si es que falta iluminación, ven falta de seguridad y solicitan bueno, todas estas cuestiones aparecen. Aquí, datos sobre el miedo en las calles. ¿Qué pasa? Que no es que solamente tengamos miedo en el campus, es que en general las mujeres en Europa tenemos miedo. Un 53% evitamos ciertos lugares. Ahora, no deberían de ser estos lugares el campus, ni ninguno, pero vamos, el campus menos todavía, ¿no? ¿Por qué no ponemos denuncia? Pues porque tenemos una doble victimización, porque tenemos que repetir muchas veces lo mismo, porque no creemos que nos puedan ayudar mucho y bueno, pues muchos motivos. Lo cuentan en talleres y esto no sucede solamente en el ámbito académico, porque hace bien poco, pues bueno,
Esta noticia viene por el caso de un político que hace poco pues está imputado, creo, por un tema de acoso sexual. Entonces, pues bueno, pues a partir de ahí se empezó el debate sobre cómo puede ser que en vez de denunciar a estas mujeres en la policía hayan denunciado a través de una red social, ¿no? Pues denuncian por estos motivos, ¿no? En suma, pues esto es una desigualdad de oportunidades para nosotras frente a los hombres y tenemos que garantizar un ambiente seguro. ¿Cómo? Pues tenemos que mejorar la prevención, tenemos que mejorar la respuesta que tenemos y ver pues cómo podemos, pues eso, seguir sensibilizando, sobre todo para prevenir. Muchísimo.